Bueno, esta tarde tenemos aquí a la profesora María Méndez, que una vez más ha tenido la gran amabilidad de aceptar nuestra invitación. No es la primera vez que viene a nuestro máster y una vez más, aunque seamos pesados, ella ha aceptado a la primera, es decir, no lo ha dudado ni un segundo. Y creo que somos unos afortunados por tenerla aquí porque realmente, como os dije en el correo, creo que os va a cautivar su manera de exponer y de presentar el tema desde los primeros minutos. De eso estoy plenamente segura. Y si no es así, os devuelvo el dinero. Estás creando mucho hype. Estoy tirando demasiado. Pero bueno, ellos saben que va en broma, o sea que eso es fundamental. La hoja de reclamaciones está allá. Bueno, pues nada, sí que me gustaría decir algunas cosas de su trayectoria académica para que veáis que tenemos una persona de gran valía en todos los sentidos, a nivel personal y a nivel académico, por supuesto. No vamos a contar, ella se doctoró en el año 2011, pero ya de eso hace tiempo y desde entonces, bueno, ha hecho muchísimas cosas. Y muchísimas cosas relacionadas con este mundo que os interesa a vosotros, que ahora estáis cursando el máster. Ella es profesora de español como lengua extranjera desde el año 2005, con lo cual conoce muy bien todo este ámbito. Ha tenido una beca de lectorado, por ejemplo, en Armenia. Ha desarrollado tareas de investigación y de docencia en Rumanía, en Ucrania, en Japón. Actualmente es profesora contratada doctora de la Universidad de Alicante. Este año Alicante nos quiere muchísimo, ya vinieron a darnos una conferencia en la inauguración también, otra profesora compañera suya de la Universidad de Alicante. Ella también forma parte del grupo de investigación de adquisición y enseñanza de segundas lenguas y lenguas extranjeras de la Universidad también de Alicante. Puedo deciros que ha impartido más de 60 conferencias, todas por invitación, en diferentes universidades del mundo, Seúl, Riga, Kuala Lumpur, así que podéis imaginaros su trayectoria. Ha publicado más de 50 libros, capítulos de libros, artículos. Habría que destacar algunas publicaciones, algunos libros recientes, entre el año 2021 y 2022, como puede ser Factores cognitivos y afectivos en la enseñanza del español como lengua extranjera y L2, Introducción a la lingüística aplicada para la enseñanza del español como lengua extranjera, La lingüística del amor, de 2022. Es además miembro de la Asociación para la enseñanza del español como lengua extranjera, ASELE, de la que también es miembro de la Junta Directiva, codirectora, por ejemplo, del proyecto Atlas de L, de lo que está muy contenta y orgullosa por la fase en la que realmente se encuentra en este momento. Además dirige diversas revistas científicas, entre ellas Estudio de Lingüística, Esperia, Anuario de Filología Española y el boletín también de ASELE. Directora del Seminario Internacional de Sociolingüística, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, creo que son demasiadas cosas y todas no se pueden decir, pero imagínense si esto es todo lo que ha hecho, que lo he dicho y lo he puesto de manera explícita, cuántas otras cosas no habrá hecho. Estoy segura que os va a comunicar algo muy importante y que esta tarde va a demostrar una vez más su valía. Muchas gracias. Muchas gracias al máster una vez más por la invitación. Creo que me voy a poner aquí para no darle la espalda a nadie, que igual aquí es más cómodo. Como decía, no es la primera vez que vengo y siempre vengo muy contenta y además veo caras conocidas. Una alumna mía que nos conocimos en Ucrania, somos miembro de la Asociación de Hispanistas de Ucrania, con lo cual me ha hecho mucha ilusión encontrarnos en este punto tan inesperado. Pero es verdad, tengo una trayectoria internacional así como bastante dispersa, con lo cual podéis hacer preguntas de lo que queráis y he pasado por África también, así que algo os podré contestar de eso. Vamos a hablar de hecho hoy, ¿no?, de cómo orientar la carrera profesional. Voy a intentar conjugar batallitas con datos y interrumpidme en cualquier momento, ¿vale? Porque vamos a hacer muchas cosas, vamos a hablar de muchos temas, he preparado mucho para poder abarcar cualquier cosa que os surja, pero si de repente tenéis alguna, aunque he puesto una diapositiva al final os ha quedado algo pendiente, si queréis interrumpirme, feel free, a mí me da igual, o sea que lo importante es que sea útil. Entonces, cuando me plantearon la parte de carrera profesional, la lingüística aplicada os puede servir para otras cosas, ¿no? Quiero decir, os puede servir para trabajar para una empresa que desarrolle aplicaciones de aprendizaje como Duolingo.
Básicamente, por cosas que igual no se nos vienen a la cabeza de primeras, pero siempre pensamos en la docencia. Que conste que yo soy una apasionada docente, me encanta la docencia y es lo que más me gusta en el mundo, con lo cual yo feliz como una perdiz. Pero que hay otras salidas, investigación pura si queréis, aunque hoy vamos a centrarnos un poco más en la parte docente. Bien, por eso vamos a empezar por ahí. Objetivos, para que nos queden claros. Entonces, conocer la profesión y sus características, un poquito para que veáis cómo podéis llevarla a cabo, y tener una perspectiva amplia y crítica. No os vengo a vender unicornios, ¿vale? Vamos a hablar muy mal de la profesión, pero para que sepáis lo que es, porque luego la gente se come unos tortazos espectaculares porque se piensa que todo es fácil y un sendero de rosas, porque claro, el discurso público de las instituciones es brutalmente mercadotécnico, ¿no? Es un marketing del malo, además. Entonces vamos a ser críticos, pero es verdad, es una profesión maravillosa. He hecho muchos trabajos de investigación sobre satisfacción laboral del profesorado de LE, discriminación del profesorado de LE, perfil del profesorado de LE online o sea, que os voy a dar datos de todo tipo, ¿vale? Quiero que conozcamos y debatamos los aspectos profesionales más controvertidos, que os voy a informar también de consejos para buscar trabajo, qué tenéis que hacer, recomendaciones, qué escribir, cómo preparar vuestras presentaciones laborales y también recomendaciones de dónde buscar trabajo. Y daros un consejo sobre en redes sociales a quién podríais seguir. O sea, que he sido muy ambiciosa, hablo muy rápido, si no me entendéis me paráis, me tiendo a embalarme, ¿vale? Soy intensita. Entonces, para que sea más fácil seguirme, perdonad que se ha descuajeringado un poco la presentación al ponerla en este ordenador y algunas palabras se cortan un poco, ¿vale? Pero la idea, como la he planteado, es primero hablar un poco de la carrera, luego de lo que es la profesionalidad, porque un Nissan Micra te sirve para hacer una carrera de Fórmula 1, pero no vas a ningún lado. Entonces, hay niveles, ¿no? Sabéis que los electrodomésticos tienen como categorías, ¿no? A, B, C, D o la plus plus. Entonces, ¿qué tipo de profesores queréis ser? ¿Tipo D, tipo F, tipo G o A++? Esto es una cuestión de profesionalismo. Y claro, sobre eso hay que reflexionar. Claro que al principio no es una cosa que te preocupe excesivamente porque estás preocupado con sobrevivir al día a día. Pero claro, quiero ofreceros esa perspectiva más global que a veces nos falta y a veces tomamos las decisiones un poco a lo loco. Entonces voy a intentar, desde la teoría y la práctica y la experiencia, daros algunos consejos. Esta es la idea. Y luego ya, concretamente, eso, salidas laborales y consejos que yo os daría. Y otros profesores que también han participado, que he preguntado, ¿vale? Entonces, vamos allá, la carrera, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Estáis estudiando la carrera, sabéis que queréis dedicaros a esto, bueno, estáis haciendo el máster, habéis estudiado la carrera, no sé si hay alguien de grado, al final se ha venido, bueno, cada uno que se aplique su caso. La cuestión es que esto es una carrera profesional. ¿Por qué hago esta reflexión? ¿Cuántas veces habéis escuchado soy nativo, puedo dar clase? Levantad la mano. ¿Y cómo son esas clases? ¿A++ o basura? Vale, yo estoy teniendo una clase ahora mismo de francés, que salgo de clase todos los días y tengo ganas de suicidarme, lo mala que es. Ni orden, ni concierto, ni objeto. Esto es lo más importante el día de hoy, coged esta fotocopia. Y no la tocamos en toda la clase. Y yo, señora, usted es una incoherente, o sea, se ha preparado la clase. Claro, es que depende de lo que queráis ser. Yo estoy tomándome esto como una profesión, como dice Ausi, yo me lo tomo muy en serio. O sea, de verdad, para mí la docencia es lo mejor. A pesar de que después me veáis dar cera por todos lados, a mí me parece que es maravilloso. Pero también es verdad que es una profesión y hay gente que se lo toma con mucho... Vale, que si es algo transitorio, estás aquí en Polonia de casualidad y te salen unas clases, fantástico, cada uno se busca las habichuelas como quiere. Pero si os lo vais a tomar como profesión, que supongo que sí, porque estáis en el grado o en el máster, vedlo como eso, una carrera profesional que es a largo plazo, que os tenéis que formar, que hay que complementarse a lo largo de la vida. Y eso es una carrera profesional. Entonces, quiero que me digáis rápidamente lo primero que se os venga a la cabeza con el concepto carrera profesional. Cualquier palabra, random, me da igual, aleatoriamente. Si os digo carrera profesional, ¿qué se os viene a la cabeza? Especialización. Especialización. Desarrollo durante años. Desarrollo durante años. Trabajo. Trabajo. Desempeño. Desempeño. Progreso. Reflexión. Calidad. Excelencia. A veces como que nos quedamos muy en lo inmediato, ¿no? Yo quiero tener trabajo y ya llegar a final de mes, súper lícito por otra parte, pero cuando eso ya llega, que estábamos, el profesor Roberto Cuadros y yo antes venía ayudándole una cera a la Universidad Española importante, digo yo, sí, ahora que ya podemos hacer esto porque ya estamos comiendo todos los meses tranquilamente, nos podemos permitir según qué cosas. Pero por eso os digo lo de la perspectiva crítica. Es una carrera profesional, necesitáis formaros y un máster no es suficiente.
¿Creéis que sabéis ahora todo lo que tenéis que saber para dar clases? Pues empezamos por ahí. La formación nunca acaba, es fundamental estar al día y no te pagan para hacerlo y no te dan tiempo para hacerlo en general. Así que la docencia es lo que tiene, va a ser un trabajo muy autónomo de que estéis motivados y que cada poquito tiempo descubráis algo y leáis un artículo, escuchéis un podcast y vayáis leyendo poquito a poco o lo que sea, o asistiendo a jornadas, seminarios, pero como decías, ¿no? A largo plazo. Entonces, quedaros con esa idea, no sois perfectos, nadie es perfecto ni lo va a ser nadie. Nos adaptamos lo mejor que podemos, entonces todo lo que sea formación siempre es bueno, ¿no? Lo decíamos ayer, todo lo que es conocimiento nunca sobra. Entonces, tomároslo así, carrera de fondo y vamos a sumar todo lo que podemos ahora mismo. Seguro que consideráis que os falta más, por ejemplo, yo, por ejemplo, a pesar de todos los años, la fonética es lo que menos me gusta. Intento leer porque es verdad, es una de mis carencias, pero soy consciente. Entonces, haced este ejercicio, como decía antes, de reflexión. Porque hacemos el ejercicio una profesión actividad, pero queremos hacerlo bien, ¿no? O sea, tenemos claro esto. Si os pregunto qué características tiene esta profesión, ¿qué diríais? No es pregunta trampa, todo es correcto, ¿eh? Simplemente decidme, esta profesión es... Precaria. Dura. Bingo. Con lo que os van a pagar y todo lo que vais a trabajar, si esto no es vocacional, es porque o no tienes otra opción, y esto cuando dicen los profesores, ¿no? Dicen, los profesores tienen muchas vacaciones. Bueno, yo quería decir una cosa, que precario depende de dónde. Vamos a verlo. Precariedad económica. No, digo precariedad económica depende de qué país o qué institución. Si sigue a Isabel Leal en Twitter, eso sí va a meter. Sí, vamos a hablar de la precariedad. Bueno, se lo comentaré. Pero que en algunos sitios sí pagan bien, no todos. Claro, pero en general, de todas las estadísticas que he encontrado y hecho e investigado, excepto los de los institutos Cervantes, y no todos los institutos Cervantes, porque si habláis con los de Brasil, cobran una miseria, la mayoría de los profesores no se pueden mantener solo con un sueldo. Salvo que trabajes en una universidad extranjera donde paguen muy bien. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Ucrania, me pagaban 60 euros. Y no es que la vida fuera cara, pero con eso no pagabas ni la compra del mes. Entonces, en Rumanía cobraba 300. Y era una universidad, quiero decir, no era una academia de mala muerte. Entonces, ojo, cuidado con la idea de, ¿no? ¿Ser profesor universitario en el extranjero? Pues depende. Si te vas a un país, como decíamos ayer, Portugal o Francia o lo que sea, pues sí. Japón, nunca cobraré tanto dinero como Japón. Qué felicidad. Es una cosa. Echo de menos esa parte, la otra no, pero es así. La cuestión es que tiene muchas particularidades que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, rápidamente, ahí va un poquillo, quería hacer estas preguntas un poco comprometidas y no quería hacerlas a mano alzada, pero me gustaría que fuerais a esta aplicación, menti.com, seguro que la conocéis y si no es muy fácil, www.menti.com, vais a introducir un código que os voy a decir ahora, que tengo en un momento al ordenador, y vais a seleccionar vuestra respuesta. Cuando entráis vais a ver estas frases y tenéis que deslizar con el dedo vuestro nivel de valoración, de poco a mucho, si estáis de acuerdo o no. Una escala de Likert, ¿no? Totalmente desacuerdo, totalmente de acuerdo. La formación es completa, está bien organizada, existen todos los recursos necesarios, la satisfacción laboral es alta. Bueno, pues ahí estáis os voy a decir, con una intuición que es lo que reflejan las encuestas, las entrevistas de todos los estudios míos y de otras personas que se han hecho sobre la profesión. Y vamos a ir desgranándolas una a una, ¿de acuerdo? Pues vamos allá. Es muy conocida. ¿Cuántas veces lo habéis escuchado hablar en las noticias? ¿Habéis escuchado alguna noticia sobre esto? Pues ya tenéis la respuesta. ¿Qué pasa? Que entonces cualquier profesor puede ser, o sea, cualquier persona nativa puede ser profesor o profesora. Y ya sabemos que no. Y eso es uno de los grandes problemas. Y cuando sale para noticias de un poquito amarillistas o muy básicas de «Uy, los extranjeros vienen a estudiar mucho a España y a gastar dinero». El turismo idiomático gana mucho porque, claro, el sector turístico es muy potente en España y las noticias van un poco por ahí.
Entonces, es verdad que si se conoce muchas veces es por este contexto. Digo en general, no digo las personas especialistas que hacéis un máster, digo la percepción. ¿Cuál creéis que es el valor internacional del español? Menos del que debería. Menos del que debería. Lengua vehicular. Lengua vehicular. ¿Más ideas? Una de las lenguas más habladas. Una de las lenguas más habladas. Cada vez más importante. La parte científica está infravalorada. Ojo, y aquí es donde vamos. El discurso público que te dice, el español es muy importante, es una de las lenguas más habladas del mundo. Que tenga muchos hablantes no te garantiza un estatus per se maravilloso. Vamos a verlo, ¿no? Cuando os pregunto ahora, pero por ejemplo, el español en Estados Unidos no es especialmente una lengua de prestigio. Para los blancos sí. Es como, ¡ay, qué cool, qué bien, que habla español, es bilingüe! Pero para las personas de descendencia, de herencia, es un estigma. Muchas veces es algo negativo. Estuve en Estados Unidos hasta hace una semana y media haciendo una investigación y hacía un trabajo sobre desmotivación y hablantes de herencia. Y en una de las entrevistas, una de las alumnas decía, yo intentaba hablar como los gringos para no sentirme tan inmigrante. Y hablaba mal el español a propósito, o sea, ojo. El discurso del Instituto Cervantes, de todo esto del anuario del español, lo hablan no sé cuántas personas en Costa de Marfil, he estado en Costa de Marfil, lo estudian 300.000, sí, pero porque es obligatorio. No sé, que estamos invirtiendo ahora y uno de los objetivos de las instituciones es promocionar el español en África, pero porque hay un gran nicho, porque hay muchos estudiantes, hay cursos que vender y formación que hacer. Al final, quiero decir, la parte cultural se está descuidando mucho y es donde nos lleva lo que se llama un poco la industria del idioma, ¿no? El valor económico, que justo recientemente el PERTE, sabéis que Europa da un dinero para el desarrollo y se ha hecho un PERTE para el español desde el gobierno que pretenden promocionar la inteligencia artificial en español, su análisis, etcétera. Y será muy útil, pero quiero decir, al final estamos tratando la lengua y la cultura como productos. Y esto nos lleva a algunos vicios que veremos después cómo llega la cadena hasta el nivel del profesorado. De hecho, fijaos, ¿no? El hecho de usar la palabra lengua como materia prima nos lleva a un contexto, a un marco cognitivo, ¿de acuerdo?, instrumentalista, que se mide en términos de rentabilidad y productividad. Y esto me dice, y esto vale, y ahora cuando llego a clase, ¿esto qué me afecta? Pues te mezclo alumnos del nivel porque no es rentable. O sí, tienes 15 o 20 alumnos en clase y aunque sería mejor tener 10, es que es más rentable que sean 15 o 20. Y dices, ya aprenden menos, ya me da igual. Claro, entonces, cuando estamos perdiendo la perspectiva, incluso en la universidad, de la academia por el conocimiento y tienes a 85 personas en lingüística general, pues, ¿cuánto te puedes ocupar tú de esa persona y seguirle personalmente, individualmente, para garantizar la calidad de la enseñanza? Pues poco. O mucho menos de lo que si tuvieras grupos pequeños. Y esto os va a pasar, os vais a encontrar grupos con 25 personas y dices, ¿tú y ahora qué hago con 25 en clase? Cuando lo ideal sería 10 o 15. Pues sobrevivir y tirar para adelante. Te mezclan niveles. Ya, pues haces un esfuerzo, que no es tan complicado. Dices tú, ¿has dado clase alguna vez en tu vida? Clases buenas, quiero decir, útiles y que sirvan para algo, porque claro, si no aprenden tampoco te preocupa. Entonces, esa es la reflexión, ¿no? ¿Y qué busca esta industria y estas instituciones en el discurso con el número de hablantes del español que decíamos antes? Pues eso, potenciar el español como una lengua internacional y no lo es tanto. Cuando hablamos de los informes de la Unión Europea, Languages and Employability, te dicen, sí, hablar lenguas es un plus para encontrar trabajo en 17 países, no en todos. En Austria, por ejemplo, no. Que hablen lenguas extranjeras no te da trabajo. Es como, ok, será que viven allí muy felices ellos solos y no les importa. En esas lenguas, el español no es la que mejor ni más empleabilidad te da. Entonces hay que tener un poco de precaución con estos discursos institucionales, a veces con un toque un poquito... Imperialista. Gracias. Ahí estamos. Me gusta el complemento, para no decirlo yo, que luego quedo yo de kinky de la industria. Pero es verdad, incluso lo dice el Instituto Cervantes, ¿no? Vale, hay casi 23 millones de estudiantes de español. Dicen, en China se estudia mucho español, en China se estudia como, creo que es como 700.000 personas, que en China es como... ¿Quiénes son esos? Un país de 1.000 millones. Pero se nos llena la boca de decir según qué cosas. Entonces hay que tener esa perspectiva crítica. Y el propio director del Instituto Cervantes, García Montero, dijo, pues igual tenemos que replantearnos el rumbo
Y no es tanto lo de comentar esto de aumentar el porcentaje, sino acentuar los aspectos culturales y convertir el español, eso sí, en una lengua de comunicación, de cultura internacional, lengua vehicular y de ciencia. Y usar la cultura para considerar una conciencia iberoamericana. Porque claro, al final el español parece que es un patrimonio de España. ¿Quién lo está rentabilizando económicamente? Y aquí volvemos a la perspectiva colonialista del español y luego vienen los trabajos de discriminación laboral que os pondré, y aparte lo puse porque dije yo, bueno, ya que voy a Sevilla, a profesores andaluces no les contratan por su acento. Da igual que tengas un máster, te puede pasar eso. Entonces, claro, cuando hablamos de la profesión hay que bajar un poco a la tierra. ¿Es muy conocida? Sí, y las ciudades te montan esto. Madrid es una ciudad cosmopolita y ya te abro una oficina. Y cada uno tiene la suya, ¿no? Y FEDELE, de Federación de Escuelas. La Andalucía extenda, se gasta un pastizal en promover jornadas de formación de academias privadas en el extranjero. ¿Por qué? Porque es turismo idiomático y es una inversión pública que revierte, y está muy bien y es muy lícita, pero hombre, a ver, no sé, yo tengo mis dudas sobre alguna de estas cosas. Es muy respetada. Fijaos lo que se dice en los blogs, páginas, incluso de academias que dan formación. Y dicen, ¿qué requisitos tienes que tener? Entusiasmo. ¿Qué requisito tienes para ser médico? Entusiasmo. No es el primero. Entusiasmo y energía. Te voy a explotar. Y vas a hacer muchas cosas fuera de tu contrato. El siguiente es profesionalidad. Aún no llegamos a la formación. ¿Qué significa? Puntualidad. Una buena carta de presentación. Ya cuando me des las clases da igual. Es una cosa muy, muy aleatoria. Luego dice, intenta formarte todo lo que puedas. Ya sea con un curso, un certificado, un máster, como si no fuera necesario. ¿Por qué? Porque no hay un grado. Y como no hay un grado, no se pueden hacer colegios. Por ejemplo, los abogados se pueden colegiar porque hay un grado, un estudio reglado en España, que es eso. Hablo de España porque estamos aquí, podríamos poner otros ejemplos. En México hay una diplomatura. Pero aquí no hay, no nos podemos colegiar. Que conste que esto no lo digo por el intrusismo, que me parece que todo el mundo puede llegar al L y es súper válido, y mientras te formes y te lo tomes en serio, como si eres un economista que te reconviertes. Fantástico para español de los negocios, ¿eh? Me refiero más a la idea de que parece que la formación no es importante y que con que hagas un par de cursitos ya eres docente. No, con que hagas un par de cursitos sabes algo, ¿no? Entonces esto es como, pues eso, ir al taller mecánico o a cocinar o a comer a un sitio. Pues no es lo mismo alguien que lleve toda la vida cocinando o que se haya formado, ¿no? Es una cuestión. Luego, se vende muchísimo lo de ser un profesor de español, una carrera con salida. ¿No habéis visto las noticias de se buscan 200.000 profesores de español en Francia? Claro, hazte el máster de pedagogía de Francia, regístrate y pasa los exámenes de acreditación para estar en el listado la plataforma, que no recuerdo el nombre ahora, y luego ya, pues, concursas a la secundaria. Y eso que estamos en la Unión Europea. Fijaos que si no sois nacionales de otro país, entrar en la secundaria es prácticamente imposible. Y en España tampoco. Quiero decir, sabéis que uno de los requisitos es tener la nacionalidad española. Los sistemas son racistas, son xenófobos estructuralmente. No, pensad en por ejemplo, los problemas que tienen, pues cuando quieren contratar profesores de idiomas, nosotros que tenemos en la facultad de Alicante tenemos árabe, hay que enseñar ruso, ucraniano y demás, tiene que ser gente con la nacionalidad, que se haya casado aquí o lo que sea, pues limitas mucho según qué cosas, ¿no? Y luego me gusta mucho este artículo porque habla de esta perspectiva, para que lo leáis si queréis, de camareros a profesores de L. Hubo un momento que se decía, ¿estás trabajando de camarero? ¿Estás cansado de ser servicios? Hazte profesor de español y vete a ver el mundo. Y dices tú, ¿perdona? ¿Tú te imaginas una noticia hablando así de arquitectos o de abogados o yo qué sé, de un chef? Es que me parece una falta de respeto. Y lo que hablas de esto, de la comodificación, commodity, que es esta palabra en inglés, de cómo conviertes un producto en un servicio y cómo lo economizas, ¿no? Cómo lo vendes. Y ese es el problema cuando vendes la educación. Entonces, sobre todo estas reflexiones críticas lo hago para que no seáis, o que seáis conscientes y no seáis partícipes, o si queréis ser partícipes, que sepáis que lo estáis siendo. O que seáis críticos, ¿no? Que tengáis esta conciencia, sobre todo para que no se exploten laboralmente. Que cuando vayáis a firmar un contrato digas, ¿y mis horas de preparación? ¿Y si tengo que ir con los alumnos de excursiones, o me lo pagas o no? ¿No? ¿O cómo funciona todo esto? Porque las primeras veces te pillan de novato. Es muy respetada, fijaos. Esto es un artículo que hicimos sobre satisfacción laboral, como os decía, y la inserción laboral la tenéis garantizada, es muy alta. Y como seáis un poquito así lanzaos, por cierto, paréntesis, iros fuera, si podéis, con el proyecto de
el grado, ¿cómo se llama? Doble titulación que tenéis con Islandia, que os podéis ir y se acabó hoy el plazo. Iros, Islandia es un país precioso, estaba allí también, las profesoras son un amor y la enseñanza del español está en boga en la secundaria. Y además mola porque te dicen que sí a todo. Y te vas a otros países donde te ponen pegas a todo. Islandia son un amor. Yo, de verdad, que la Asociación de Profesoras de Español, digo profesoras, pues son todas mujeres, maravillosas. Hay otro proyecto en el Sáhara. Ostras, yo pagaría por poder irme al Sáhara. No os vais a ir toda la vida, seguro que es una experiencia complicada, pero si os podéis ir 3 semanas, es que no sé cómo no estáis tirándoos de los pelos para ir. Porque para estar aquí pringando en una academia tenéis toda la vida. Entonces, todo lo que podáis, luego lo veremos, auxiliares, todo lo que podáis iros ahora. Si podéis, claro, hay cuestiones luego familiares, a veces económicas o lo que sea, pero si podéis, os invito encarecidamente que lo hagáis. ¿Qué pasa? Que claro, el problema de los profesores es el salario y la inestabilidad del empleo. Salvo que trabajéis en un centro de idiomas, por ejemplo, de una universidad donde el trabajo es seguro, o por lo menos tienes un contrato indefinido, en las academias el contrato es muy inestable, ¿no? En cuanto dicen, no hay alumnos este semestre, chao. Incluso en centros de idiomas universitarios hay contratos de fijos discontinuos para no pagar los meses que no hay clases. Y es como, pero los cursos ya se preparan y los programas y demás en mi tiempo libre los fines de semana. Entonces, por eso lo que comentario que hacíamos de la precariedad. Que es verdad que cuando consigues un empleo estable en una universidad, cobras bien. Es un objetivo y está muy bien. Algunas academias también pagan bien, Instituto Cervantes en general sí, y así a bote pronto son los que me parece que tienen mejores condiciones laborales, salvo, ya digo, honrosas excepciones. Hay una cooperativa de profesores en Madrid, una que tiene una academia y se garantizan unas buenas condiciones laborales. Entonces, es una opción, hacerse una cooperativa de profesores de español, donde sabes que nadie te va a explotar. Montarla, pensadlo. Quiero decir, si hay una necesidad en vuestra zona, Andalucía tiene mucho turismo idiomático, ya habéis visto lo de Extenda, pues pensadlo. ¿Por qué? Porque si no, mucha gente acaba haciendo pluriempleo, dando clases privadas. Esto hablamos de Albania, de Bulgaria, de Rumanía, realizando tareas fuera de los contratos, funciones u horarios laborales. Corrige exámenes, prepara exámenes, todas estas cosas. En Letonia, por ejemplo, lo que se quejan es que como hay muy poco reconocimiento de la profesión, se cambia mucho el profesorado, la gente no aguanta. Y si la gente no aguanta, puede ser que alguien te toque con un problema. Pero sistemáticamente, si la gente cambia mucho, es que hay un problema sistémico. Y eso suele pasar en muchos países. El 55% de los docentes en ese trabajo confesaban necesitar ganar más dinero. Me parece un porcentaje brutal. O sea, el 55% es muy alto. Igual el otro 45% vive feliz sin precariedad, pero en general la tendencia de todos los trabajos que hay de investigación es que es un trabajo estacional y precario. Sobre todo cuando no hablamos de instituciones públicas, ¿vale? ¿Es muy respetada? Bueno, pues como veis, sigue el trabajo, ¿no? La cuestión es que tenéis un alto grado de formación y la calidad de los trabajos atestiguada, pero es que estos son trabajos desde el 2007, el 99, todos, o sea, los últimos 30 años siempre se encuentra lo mismo. Entonces, excepto las instituciones... ¿Qué he tocado? Espera, perdón. Atrás, atrás. No, adelante, perdón, que le toqué donde no quería. Que me había olvidado que es táctil. Excepto las instituciones más prestigiosas, la mayoría de los contratos son temporales por obra y servicio, parciales o por horas. Y esto se repite en todos los trabajos, ¿vale? Es un poco para que estéis al tanto. Como os decía, no hay una titulación respetada, entonces pues nada, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿La formación es completa? ¿Qué formación tiene el profesorado normalmente? ¿Qué pensáis? ¿Creéis que todos los profesores de español tienen un máster? ¿Un doctorado? En el nivel universitario casi siempre sí, porque suele ser a veces un requisito, no en todos los países. En España, por ejemplo, básicamente sí, pero en otros no. Y no todo el mundo tiene un máster, pero cada vez es más necesario porque cada vez hay más gente con un máster DL. ¿Qué pasa? Que si os vais a un país muy exótico y hay pocos profesores, tenéis el plus, esto es mercado y demanda, o el neoliberalismo, eres un producto, eres el nativo y te llevan a clase como tal. ¿Vale? Esa es la idea, de una academia te pagan un pastizal, pero porque eres el punto por el que las familias van a pagar más dinero. Jugad con eso, sed listos. O, como decíamos antes, o estás contra el sistema o juegas con el sistema, aprendes a navegar con él. Pero lo que estábamos comentando antes, la formación tiene que ser a lo largo de la vida. ¿Conocéis el European Profile Grid? Es una herramienta para que los profesores se autoevalúen, apuntadlo, para que veáis dónde estáis en cada punto. Formación tecnológica, formación técnica. Hay
hay un poco de todo. Conocimiento metalingüístico, didáctica. Entonces tú te haces una autoevaluación, ves tu parrilla y dices, uy, pues tengo que mejorar en esto, me tengo que formar más. La parrilla del sí, European Profile Grid, EPG, o sea, ponéis y eso ya os sale. Y lo podéis hacer digital y os sale un archivo personal que incluso podéis usar para añadir como un documento a vuestro currículum. Cuando preparáis un portfolio para mandar, podéis preparar y poner vuestro parrilla de EPG. Pues es un criterio, ¿no? Un documento más, una prueba de vuestra carrera profesional. Más cosas. La formación es completa, pero ¿estáis de acuerdo conmigo en que falta información práctica, laboral y experiencial? ¿Pensáis que es algo que está cojo o no? ¿Creéis que en vuestra formación se habla de las cuestiones más prácticas, laborales y experienciales? Bueno, no os podéis quejar porque estoy yo aquí hoy, así que no la respuesta. En el Masele, check. Pero sí que es verdad que supongo que tendréis como yo la sensación de que muchas veces te tiran a la piscina sin saber cosas. Bien, pues con eso nació en 2015, cuando estábamos en Bosnia, este proyecto que se llama el Atlas de L, y esto es primicia, o sea, no lo sabe nadie. Sacamos ahora el segundo volumen, está las terceras galeradas, así que en un par de semanas estará en la calle. Y además está gratuito en todo L, porque no queremos negocio, negocio caca. Entonces estará gratuito a disposición, como ya está el primero. ¿Y qué vais a encontrar ahí? Pues de todos los países, una información sobre la historia del español en el país, del hispanismo, si hay asociaciones o no, dónde se enseña español, cómo pedir trabajo, cómo son los alumnos, qué libros se usan, cómo se evalúan a los alumnos, experiencias de los profesores. Toda esa parte que no estaba en ningún lado y que cuando yo me tiraba por esos mundos de Dios decía, ¿y quién te cuenta esto? Pues o algún artículo publicado esporádicamente o aprendías a fuerza de... o alguien que te lo contara. Claro, pues con este proyecto buscábamos sistematizar todo ese conocimiento. El siguiente que está en marcha es el de Estados Unidos y yo tengo un empeño personal porque también salga el de Norte de África. Así que serán los próximos que salgan. Pero ya os digo, este tiene que salir ahora y es Asia Oriental. Y después os pondré unos ejemplos, de hecho, de Asia Oriental. Aquí tenéis. Por ejemplo, este es del primero. En Rumanía, ¿qué necesitas saber? Que en clase no se tratan temas fuera del académico. Está súper mal visto. No hagas preguntas porque mal. O sea, te van a coger manía o cuando ya tengas confianza igual, pero que es una cosa que no se hace al principio. La familia tradicional no tiene ese concepto de, pero ¿y qué tal tu madre? Pues igual es que le está criando su abuela porque todos los padres han emigrado. Hay muchísimos niños en Rumanía que no tienen a sus padres y madres en casa o lo que sea, padres y padres, madres y madres, lo que sea, whatever. No los tienen y los crían los abuelos. ¿Por qué? Por esa generación que emigró de Rumanía, ¿no? Claro, hay poca inmigración. En Rumanía hay una homogeneidad étnica, religiosa, identitaria muy fuerte. Entonces, claro, ojo, que hay ejemplos que les puedo... ¿Y cuál fue el último restaurante indio que probaste? No sé, imaginaos la pregunta. Y igual es que no lo hay. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con qué preguntas o temas se tratan. El matrimonio homosexual es un tabú, el aborto ni os cuento, porque son súper religiosos en general, y la inmigración pues también está un poquito mal vista. Los grupos son pequeños en general y hay muchos cursos que llegan a niveles muy superiores. Hay países donde los niveles se suelen quedar en B1, B2 y, por ejemplo, Rumanía, como es una lengua muy similar, muy fácil para alguien que hable una lengua romance, pues sí que llegan a alcanzar un C1, un C2. Un C1, un C2, yo qué sé, en Japón pues es rarísimo, por decir algo, ¿no? En Turquía, ¿qué te decían? Que hay una palabra específica para el profesorado, que es hokam, mi profesor, y siempre se trata de usted. Y no les intentes cambiar porque se estresan. Habrá excepciones, pero todas estas cosas que hay que saber. En Bosnia no le preguntes al alumnado cuál es tu lengua materna, porque te metes en un jardín épico, que es el bosnio, el serbio, el montenegrino, el croata. Sabéis la desconfiguración de la antigua Yugoslavia y esto de las identidades, religiones y tal. Y esta pregunta de cuál es tu lengua materna es algo tan inocente que hacemos igual el primer día para cuando tienes grupos multilingües, ubicarles y ya entramos malamente, porque como tengas dos o como tengas un kurdo y un turco, o sea, hay que tener estos conocimientos y eso es lo que echábamos de menos y por eso surgió ese trabajo. Y os pongo ejemplos de eso, de China. ¿Sabíais que en China tenéis alumnos que son parte del Partido Comunista y te controlan las clases y te denuncian si hablas de cosas que no debes? ¿Que hay un jefe académico y hay un jefe político que te riñes y tratas temas que no debes? Pues, por ejemplo, ¿no? Que sepas esto. Luego, fijaos conceptos taoístas y el mianchi, o la imagen pública, el safe face, la cara pública,
Que también pasa mucho en Japón, en las dinámicas con los alumnos, por ejemplo. No puedes hacer una pregunta y que alguien te vaya a contestar, porque está muy mal visto destacar. Uno, porque si te equivocas quedas mal. Y dos, porque si sabes más que los demás, quedas mal. Es como un rebañito y no puedes destacar de ahí. Y de hecho tienen un refrán que es: un clavo que sobresale hay que machacarlo hasta que se ponga uniforme. No sé ahora cómo se dice en japonés, me he olvidado. Pero esta es la idea. Entonces, no hay un voluntario, no funciona, o en gran grupo, ¿y quién sabe la respuesta? No, tienes que cambiar tus dinámicas y adaptarlas. Y estas cosas pues a veces nos faltan, ¿no? Porque no llega en la formación. Por eso os recomiendo que leáis, si os vais a uno de estos países que esté el Atlas hecho, que lo reviséis o busquéis artículos o demás. En Sri Lanka, por ejemplo, hay alumnos monásticos que se separan por separado y las primeras bancadas, y nadie se puede sentar ahí. Y tú no les puedes molestar, ¿vale? Son así, están ahí, tienen que estudiar, pero son un poquito como una vaca en la India, las miras y no las tocas, ¿vale? Y tampoco... Entonces, hay que tener, no se opina ni se debate, se habla en voz muy baja, hay que vestirse muy formal, con uniforme a veces, los profesores también. En Myanmar, como os decía, país también muy conservador, docentes con uniforme, los extranjeros, bueno, pueden elegir, pero bueno, tienen ahora un Cristo ahí, una revolución importante, ¿no? Pero bueno, ¿qué hay que hacer? Trabajar en colegios internacionales. Allí en la universidad no hay lugar. Pues por eso un poco la idea de que consultéis el Atlas. ¿Está bien organizada? A nivel académico, sí. Esta es la Asociación para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, ASELE. Os invito a que os hagáis socios. Vale 40 euros al año, que es una cuestión bastante simbólica, pero si hacéis un TFM lo podéis presentar al año que viene en los premios y se publica. Es una publicación y tiene una pequeña dotación económica, así que ahí os queda. Si os vais a ir a Estados Unidos, haceros socios de la asociación, la ATSP, de profesores de español y portugués. Tiene como 10.000 profesores y organiza muchísimas actividades. Hay federaciones internacionales. Pues si os vais a Japón, haceros socios de Canela, ¿sí? Buscad la asociación de hispanistas del país porque sabéis cómo conseguir esa información, qué jornadas se organizan, leer sus revistas o boletines. Hasta hace poquito existía Profesión L y ya no existe. Y es una lástima porque era la única asociación profesional laboral que informaba sobre tus derechos y a la que podías consultarle cosas. Pero ¿qué pasa? La llevaban profesores de L que trabajan en academias y en centros con trabajos precarios y que tienen vida familiar y una pues tuvo bebé y entonces pues ya no se pueden hacer las cosas. ¿Por qué? Porque falta esa organización laboral, no hay un sindicato. Fijaos que si trabajáis en las academias formáis parte del convenio de enseñanza no reglada. Y ahí va todo, ¿eh? Enseñanza no reglada es hasta si quieres un curso de cocina. Entonces, claro, hay unas características y unas particularidades que hay que tener en cuenta. Uy. Tampoco hay que olvidar de dónde venimos, ¿no? Sí, sí. Vamos, mucho peor que estábamos. O sea, esto es la parte crítica hacia el futuro, hacia atrás. Vamos, no existía ni esto. Que trabajamos, ASELE es del 86, 87. Así que hemos caminado mucho y que tengamos unos premios de investigación es una maravilla. Que haya másteres. Yo cuando estudiaba no había un máster de L. Y parezco más joven de lo que soy una señora muy mayor. Entonces, cuando yo estudié hace 20 años y me gradué, no había másteres especializados en enseñanza del español como lengua extranjera. Entonces, hemos mejorado un montón, pero no me gusta la complacencia. Entonces, por eso la parte. Y sobre todo porque lo otro ya lo vende todo el mundo. ¿Se ha muerto esto? Uy, perdona, voy a probar la pantalla porque no está funcionando el... ¿Existen los recursos necesarios? Fijaos, tenéis la biblioteca del profesor de español en el Cervantes gratuita, con un montón de documentos y un montón de recursos disponibles. Es una maravilla, aprovechadla. Está el diccionario de términos de clave L, que están todos los términos definidos. A eso se añadió hace 2 o 3 años, creo recordar, el Dicenlen, que es también otro diccionario de términos y también un poquito más actualizado quizás, ¿no? Tenéis los podcasts de L de lengua, que publican cada poco tiempo y son una maravilla para actualizarse. Mientras lavas los platos vas escuchando cosas, porque no puedes pagar 500 cursos, pero sí que hay que formarse. Os he dejado el Atlas también para que veáis. Profe de L, que publica un montón de materiales, adaptadlos, usadlos, colaborad con la profesión, ¿no? La profesionalidad viene también por ahí. A pesar de todo esto, lo que he dicho, que parezca un poco cáustica y deprimente, no quiero que salgáis llorando por la puerta, la profesión es maravillosa, ya os lo dije al principio, y todo el mundo está contento, o sea, todo el mundo dice estrés, poco, pero el grado de satisfacción siempre es como el 80% de todos están súper contentos, dar clases es lo más maravilloso, los alumnos son una delicia, te sientes realizado porque los ves avanzar, la experiencia intercultural es brutal,
yo creo que es una de las mejores profesiones que hay, sinceramente. Así que, a pesar de todo lo que hemos visto, es una muy buena profesión, es genial, es bueno, aprendes un montón, te haces una persona del mundo, te quitas todos esos prejuicios, perspectivas limitadoras, es espectacularmente buena. Solo que tenéis que conocer las partes malas para que nos la cuelen. Y para que cuando vayáis a aplicar a una puesta de trabajo, digáis, ojo, que no explican esto, tengo que preguntarlo. Y que os queden claros vuestros derechos, obligaciones y las cosas que podáis hacer. Sed espabilados y preguntar, ¿y me podéis ofrecer formación continua? Porque hay gente que no lo pide. Entonces, si sabéis estas cosas, cuando las preguntas dices, ojo, cuidado, que esta es una persona espabilada. No es un recién graduado que se me ha perdido por ahí, ¿vale? Y eso nos lleva a otra parte, a la profesionalidad. Ahora que ya sabemos la profesión, podemos hablar de la profesionalidad. Cualidad de una persona o organismo que ejerce su actividad con capacidad y aplicación relevantes. Ajá. Y esto como lo de la lavadora. ¿Esto de qué va? Preguntas filosóficas. Quiero respuestas. A estas 3 preguntas, voluntarios, rumiadlas y quien quiera que participe en voz alta. ¿Cómo debe ser un docente de L? ¿Para qué sirve describir las competencias docentes? Y si un buen docente nace o se hace. Estas preguntas son enjundiosas. Dadle una pensada si queréis, podéis comentarlo en parejas incluso 2 minutitos. Y si alguien tiene alguna idea o quiere contestar. La última se hace, creo yo. Se hace. Sí, se puede hacer. Algunos nacen y otros se pueden hacer. ¿Alguna vez habéis escuchado, es que este profesor no sabe dar clase? Por eso se hace, por eso aprende. Esa es la cuestión. Pero fijaos que muchas veces vivimos de prejuicios, de expectativas y pensamos que hay gente que como que al final acabas diciendo, no, ya, pero es que es muy buen profesor, no se sabe por qué, porque vino Dios, le iluminó y le instruyó, no sé, algún tipo. No. Ser un buen docente se hace, pero hay que querer hacerlo. Al igual que también se puede deshacer. También. Totalmente. Con todo lo que hemos visto, muchísima gente acaba quemadísima. Lo que decía Roberto antes era que hay muchas profesoras que acaban dejando el L porque al llegar a los 30, 34, que quieras tener un poco de estabilidad y igual tener familia y ponerte un poco así quieto en un lugar, el L en España, salvo contadas, como decíamos, excepciones, es difícil que te dé comer como único es trabajo exclusivo. Que las hay, pero en general no, salvo centros de universidades y demás. Es bastante complejo, sobre todo no porque no haya trabajo, sino porque es precario o a veces muy estacional. Sí, que en verano te hinchas y luego ¿qué haces el resto del año? O sea, esto no es como el sector servicios que en verano hace para pagar todo el año, el agosto, ¿no? No funciona así, porque te tienes unas horas limitadas, quiero decir, no da para más. Pero es muy importante lo del se hace, porque muchas veces, y seguro que habéis escuchado profesores, dices, es que a mí eso no me sale. Bueno, pues practica, hijo, porque es una habilidad. Y esto me lleva a la primera pregunta. ¿Cómo debe de ser un docente de L? A mí se me ocurre que más que cómo debe ser, qué está dispuesto a hacer ese profesor de L, ¿no? Sí, luego vamos a eso, al qué está dispuesto a hacer y qué sabe hacer, porque hablamos de los saberes, ¿no? Pero me refiero en general, más genérico, luego, fantástico, llegamos ahí, pero en general, ¿cómo debe de ser o qué debe de ser? Por ejemplo, una de las cosas que me ocurre es que tiene que estar dispuesto a formarse constantemente, ¿no? Que bueno, ya había mencionado anteriormente, pero al final la lengua es un campo muy grande y siempre vas a tener algún flanco débil. Y eso la única forma de solucionarlo es formarte. Pero hay gente que se pone en un trauma si alguien le pregunta algo en clase y no sabe explicarlo, ¿eh? Y dices, ¿pero qué? ¿Eres una gramática con patas? O sea, no. Teniendo en cuenta que además las descripciones gramaticales dependen de una escuela que puede tener una perspectiva y un generativista te da una explicación, un cognitivista te da otra y luego viene otro estructuralista y dice que esto es otra cosa. Ojo, cuidado, la gramática no es inamovible, es un producto cultural, la describimos. Entonces, las descripciones son muy malas, además, por cierto. No son muy buenas explicando las normas, pero porque las lenguas son vivas, no por otra cosa, ¿no? Formarse toda la vida, ¿qué más? A mí se me ocurren características personales que un docente debe tener, ya sea de o no, como por ejemplo la empatía. Empatía. Más cosas. Paciencia. Paciencia. Fijaos que os estáis poniendo piedritas en la mochila, ¿eh? Para que luego me digas, ya, pero es que yo no tengo paciencia, pues te fastidias. Te vas a un curso, ves cuáles son tus carencias y dices, pues yo no tengo paciencia, pues tengo que practicarla.
Paciencia, empatía. Flexibilidad. Hay gente, yo he visto gente, así como mi profesora de francés debe ser todo lo opuesto, en la que dice, no, yo tengo el plan de la clase y lo acabo. Da igual si están aprendiendo o no, yo tengo que cumplir esto y ya que se ponga el sol por antequera. Flexibilidad. ¿Qué más? Más cosas. Pensad en vuestros profesores o de francés o de alemán y podemos extrapolar, ¿no? ¿Qué tiene que saber hacer un profesor de idiomas o cómo debe ser? ¿Más cosas? A mí se me ocurre que en las clases de idioma tener como pluralidad de formas de dar tu clase, o sea, no centrarte solamente en gramática, sino también ver en clase, bueno, esto también supongo que dependerá del país donde estés, porque ya nos lo has comentado antes, que depende del país, pero no sé, aspectos culturales, eso a mí me ayuda mucho. Por ejemplo, yo estoy estudiando japonés y a mí eso me ayuda mucho, verlo en situaciones reales del país de donde proviene la lengua que estoy estudiando, por ejemplo. Tener más conciencia que las lenguas no son gramática. O sea, es una de las pocas cosas que son, pero no solo son. Pero eso depende del método que escojas. Y esto me lleva a una cosa que después tenéis que poner en vuestro currículum. Cuando hagáis vuestro portfolio, una de las cosas que tenéis que poner es una teaching philosophy. Y es qué piensas tú que es una lengua y cómo crees tú que se enseña y se aprende. Porque luego todo esto es estupendo y luego llegaréis y haréis ejercicios de huecos, que yo lo sé. Pero bueno, eso es muy importante. ¿Qué más cosas? Relacionando con la pregunta 3, creo que para hacerte tienes que reflexionar mucho sobre cómo van tus clases, lo que aciertas, lo que fallas. Entonces yo creo que debe ser reflexivo. ¿Os acordáis que al principio os dije la palabra reflexión? Pues es por esto. Es ideal, sobre todo al principio, hacer un diario reflexivo. Que apuntéis. Yo tengo una libreta, hoy no me la he traído, me he pesado un montón, donde apunto lo que hago todos los días en todas las clases y todos los comentarios que necesite. Y fulano me dijo que el domingo tenía un partido de voleibol. Apunto. Yo sé todo lo que hago todos los días, lo dejo apuntado, porque claro, además tienes 400 clases de diferentes niveles, acabas un poco loco. Saber dónde lo dejaste, cuál fue la última explicación que diste, todo anotado y reflexivo. Y decir, pues el año que viene esto no funcionó. ¿Por qué? Porque tienes esa perspectiva. ¿Conocéis algún docente que haga diarios reflexivos? ¿Habéis hecho alguno? Vale. Pues es una práctica muy útil. Luego cada uno usa sus estrategias, ¿eh? Hay diferentes técnicas y demás. Pero sobre todo al principio, si podéis hacerlo, porque luego os volvéis a leer y dices tú... Por eso lo del Atlas tiene una parte al final que es experiencias de L, para que leáis todas las experiencias, reflexiones, dudas y demás que han tenido otros profesores. Dime. Quería preguntarte, había una viñeta que circulaba hace tiempo de Jorge, que era una persona que iba a pedir trabajo, bueno, le han adaptado muchas profesiones y decía, bueno, para ser profesor de español, ¿qué necesita? O así, decía, psicólogo, pedagogo, animador. O sea, que tenía que ser 800.000 cosas y ser perfecto. Yo no sé, pero la debe haber unos límites. El profesor de español, esa viñeta era humorística, pero a veces quizás lo que debe ser, hay demasiadas cosas. Sí. Decir, que a lo mejor se quedan en otros planos de la educación, pero vamos, yo recuerdo, tengo una compañera en Granada que ha dado muchos años clases de él, y es que tiene que acompañar hasta el médico a los estudiantes. Y dice, yo a mí eso no me compete. Mira lo que decía él, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Perdón, cómo te llamas? Fabián dice, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a acompañar a tus alumnos al médico? Si no, te peleas, ya no vienen. Ellos te llevan a la referencia, luego llegan al país, sobre todo vuelven y dicen, me han tratado fatal. Sobre todo pensad en centros privados, ¿no? Que es donde más... Que conste que yo, estando en la Universidad de Vigo, me he llevado, he acompañado a mis alumnos a urgencias, pero porque sé que están solos y si yo estuviera sola en un país, querría que alguien me acompañase al médico, porque si tienes que ir a urgencias es que estás muy mal. Entonces yo les doy el teléfono y les digo, mira, como me escribáis para una carallada, os pongo finos, ¿eh? Usadlo para... Y se lo doy a mis alumnos universitarios igual, ¿eh? Si tenéis alguna urgencia, urgencia, escribidme un WhatsApp. O llamadme, no pasa nada, para eso estamos. Pero ahí están los límites, ahí también está la cosa, ¿no? Por eso me gustaría que hiciéramos esta reflexión, lo de qué saberes tiene que tener. Saber ser y saber hacer,
¿no? Que son todos los saberes que deberíamos tener. No solo es saber sobre el idioma, o la lengua, la cultura y todo lo que le compete, sino saber hacer. Hay que saber enseñar. ¿Cuánta gente sabe un montón y luego no sabe enseñar? Reflexionad esto muy mucho. En los estudios de investigación que hago de los alumnos de desmotivación, una de las cosas que dicen es que el profesor no se sabe explicar bien. Y probablemente no es que no se sepa explicar bien, es porque es muy complejo, el método es malo, la actividad no estaba bien diseñada. Las posibles explicaciones son muchas, pero es que hay que reflexionar mucho sobre cómo hacer las explicaciones y a veces no le damos tantas vueltas como debiéramos, ¿no? Y fijaos, me decís, sí, muy bien, ¿qué te dicen los alumnos? Atención. Positivo, cordial, receptivo, creativo, paciente, ecuánime, vital, seguro, flexible, dinámico, activo, pero no nervioso, asequible, comunicador, motivador, trabajador, reflexivo, indagador, organizado, dialogante, atento a todo lo que pasa en clase, integrador, abierto al cambio. Ahí tenéis la lista de habilidades que la gente espera que tengáis, ¿no? Y de hecho, en los trabajos de investigación del Cervantes no te dicen, tiene 3 másteres. No, te dice, tiene ganas, está motivado, es feliz, quiere mejorar, quiere formarse, tiene un buen núcleo emocional, tiene flexibilidad, creativo, iniciativa, quiere experimentar, abierto. Bueno, pues claro, es que notamos la huella emocional de las personas. Tú sabes si alguien tiene ganas de dar clase o no. ¿Sí o no? Pues sumadlo ahí, en esto de la profesionalidad, ¿de acuerdo? Que tengáis autoconciencia, ¿no? Si tenéis una mala época, la tiene todo el mundo, pero desarrolladla, ser reflexivos. Es muy importante que trabajéis vuestra autoestima, pues esto para toda la vida, pero para el profesor también. Quiero decir, pues todo el mundo tiene una mala clase y un mal curso y no pasa absolutamente nada. Si reflexionas e intentas mejorar, por eso lo del diario. ¿Vale? Y digas, esta actividad no me ha salido bien porque no la he diseñado bien. Pues para la próxima vez la diseño. O en un grupo funciona y en otro no. ¿Por qué? Porque es que no son las mismas personas. Puntos, que no tiene más ciencia, ¿no? Que seáis inteligentes emocionalmente, es decir, es empático, que te pregunten una cosa no es para pillarte. Fijaos que la gente, hay veces que lo hacen por eso, pero no tienen por qué. Y la gente que se pone nerviosa porque le hacen preguntas y no sabe contestar es, chico, un poco de autoestima. Que de verdad, parecemos quinceañeros. Entonces, haced ese trabajo. Y si no tenéis esto, porque no lo tenéis de fábrica, se hace. Entonces, pues haceros cursos de inteligencia emocional o lo que cada uno que mire lo suyo, ¿vale? Cada uno viene equipado con más cosas o menos. ¿A quién podéis seguir en redes para seguir haciendo esto de la profesionalidad? Pues os recomiendo que sigáis al Instituto Cervantes porque así también podéis ver sus convocatorias, a las editoriales como Edinumen, Edelsa en clave difusión, porque suben muchos vídeos, hacen jornadas gratuitas de formación, webinarios, y es formación gratuita. Esto que estamos diciendo, ¿no? Reciclaos, seguidlos, tienen sus canales de YouTube, aprovechad esos recursos de aprendizaje informal también. Como decíamos, los podcasts de L de Lengua, os recomiendo a SELE, obviamente, porque también publicamos muchas convocatorias y demás. Todo L es la página, ¿ok? No hay ni un profesor de L que no sepa lo que es Todo L. Además, tiene una maravillosa sección de búsqueda de empleo, muy actualizada, yo diría la que más. Así que, Todo L, seguidles sin dudarlos. Y luego hay revistas de consejerías de educación, como Redele, que las tienen por todos los países del mundo. Entonces, seguid las revistas, las cuentas de las consejerías en los países donde queréis desempeñaros. ¿De acuerdo? Y esto nos lleva a la parte de las competencias. Y ya sé que vamos un poco justos, creo, así que voy a ir dando un poquillo más rápido. Ya os dije que era muy ambiciosa, pero a mí me dejan hablar y yo me vengo arriba. Entonces, en las competencias... ¿Se ha descuajeringado otra vez? Claro, porque lo había arreglado antes, pero como se ha apagado el ordenador, perdonadme que se ha cortado. Pero en los documentos que tenéis que conocer, y aquí no me voy a profundizar, solo os voy a presentar, estas son las competencias que se os presuponen como buenos profesores de español como lengua extranjera. Seguro que conocéis el documento, por eso no me voy a detener. Organizar situaciones de aprendizaje, implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje y evaluar al alumnado. Esos son el core, ¿no? el centro. Pero también hay que facilitar la comunicación intercultural, gestionar sentimientos y emociones en el desempeño del trabajo, participar activamente en la institución, servirse de las TIC y desarrollarse profesionalmente. Por eso lo de la profesionalidad, ¿no? Que es algo que normalmente se suele tratar menos. Todas estas competencias se subdescriben en estos descriptores que dicen diagnosticar y atender las necesidades de los alumnos, promover el uso y la reflexión de la lengua, planificar secuencias didácticas, gestionar el aula, servirse de herramientas y procedimientos de evaluación, garantizar buenas prácticas de evaluación. Y está todo descrito. Entonces, para esto sirve describir las competencias. Para esto tenéis que conocer estos documentos y para esto analizar y reflexionar sobre vuestra práctica docente, de definir un plan personal de formación continua. ¿Cuánto tiempo tenéis? Ay, se me acaba de suicidar el pendiente.
¿Cuánto dinero tenéis? ¿Cuánto tiempo tenéis? Porque eso es fundamental. Entonces, que lo penséis, puedo hacerme las prácticas. Por eso digo, luego no es tan fácil irse fuera. Entonces, yo siempre mi criterio es cuanto más lejos, mejor. Yo cuando veo las convocatorias de Erasmus, este año me fui a Malasia. Dije, ¿cuál es el país más rarito? Malasia. Hace 3 años, ¿cuál es el país? Irán. Allá que me voy, porque es un país donde no iría si no fuera con una beca. Por eso digo, Sáhara, estáis tardando para iros al Sáhara. O a Islandia, que es un país que si no vas con una beca tampoco vas porque vale un pastizal. Más cosas, entonces, tened estos documentos como referencia. ¿Qué es ser un buen profesor o una buena profesora del Instituto Cervantes? Las competencias clave del profesorado de segundas lenguas y el European Profile for Language Teacher. Si no conocéis estos documentos, estudiároslos. Porque de ahí vais a sacar las ideas para vuestros Teaching Philosophy, que es a donde vamos al siguiente punto, ¿vale? A pedir el empleo. Las salidas laborales. ¡Ay, perdón! Ya está. Además funciona. Y mientras busco mi pendiente. Estos 3 documentos son gratuitos, están online, leéroslos y coged las ideas. ¿Está? ¿Ya puedo? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de salidas laborales y consejos, y ya voy enfocando hacia el final, ¿dónde podéis buscar trabajo? ¿Dónde pensáis que podéis buscar trabajo? Auxiliares de conversación, hacedlo ya, porque podéis establecer contactos, salen normalmente aparte por diciembre, enero, así que no estamos muy lejos. Como habéis acabado el máster, podéis pedir los lectorados de las universidades que os acaban de decir, o los lectorados del Ministerio, de la ECID, que también salen como por enero. Pedíroslo. O sea, ¿y qué es lo peor que os puede pasar? Que os digan que no. Pero pedidlo. Yo ahí fue cuando me fui a Armenia, con un lectorado. Fue la primera vez que vi fuera de España. Secciones bilingües. Las secciones bilingües son los institutos de secundaria de algunos países que tienen un convenio España en las que los estudiantes terminan su secundaria con una mención bilingüe. En China, Eslovenia, Bulgaria, Rumanía y unos cuantos países más. Eslovaquia y alguno más. Entonces, ¿qué haces? Vas ahí, estás trabajando en secundaria. ¿Te gusta la secundaria? Esa es la opción. Por supuesto, academias y centros privados, de todo tipo. No podemos establecer una lista porque es imposible, infinita, porque hay de todo, incluso para empresas que contratan profesores español. O sea, en Sevilla, además, con toda la gente y todas las empresas y todo el turismo que hay, seguro que hay cosas que a mí no se me ocurren. Colegios internacionales, esos grandes desconocidos, donde pagan una pasta y tienes unas condiciones laborales maravillosas. Por ejemplo, en el capítulo de él en Camboya, decía, en los colegios internacionales te pagan un billete al año a tu casa, te pagan la mudanza y te pagan un sueldo importante. Ojo. Y los colegios internacionales nos hablan mucho, porque a la gente no le gusta mucho la secundaria en el extranjero, pero es una muy buena salida. Y sobre todo si metéis la cabeza, porque después, el haber trabajado en un colegio internacional, cuando vas a pedirlo a otro país, tienes muchos más puntos, porque ya saben que eres de fiar. Por eso os digo que os vayáis todo lo que podáis fuera ahora, porque eso es un plus, porque masterandos hay un montón, pero claro, si tú ya has pasado por el Sáhara y ostras, tu currículum es diferente. ¿Vale? Islandia, oiga, esto llama la atención. Las universidades, por supuesto, si encontráis universidades públicas extranjeras o privadas, hay muchas convocatorias, todo L, acordaos, es donde tenéis que buscar. Pues os he puesto Higher Jobs, que también es para, sobre todo, Estados Unidos, pero bueno, todo L suele recuperar casi todo, no todo, ¿vale? Os podéis poner alertas en Google si queréis. Luego los lectorados de la Fundación Ramón Areces del Corte Inglés en Portugal, si no os queréis ir muy lejos, pues también es una opción, salen como por julio a agosto. Dar clases online es una opción, sobre todo si no tenéis experiencia, tenéis que rascarla de algún lado. Las escuelas de oficiales de idiomas hay que hacer una oposición, pero bueno, lo podéis plantear, si os gustaría quedaros aquí, ahí hay muy buenas condiciones y sí que no es precario, pero porque es institución pública, ¿vale? Hay asociaciones como CEAR, ACCEN, Cruz Roja, en el que parece que los refugiados y los migrantes pueden vivir de los voluntarios, pero no. Y cuanta más profesionalización haya, mejor calidad. No suele pasar, pero bueno, podéis empezar como voluntarios, tenéis formación y tenéis ese certificadito para que después cuando vais a pedir currículum, aparte de que es maravilloso ser voluntario y sus beneficios sociales que los tiene per se, pues oye, no partís de cero cuando vais a pedir un trabajo. Los centros de adultos que hay en algunas comunidades autónomas también son un lugar donde empezar, ¿de acuerdo? Y ahí hay trabajo también estable, son instituciones públicas. En Murcia tienen uno y muy potente porque también hay mucha comunidad migrante, eso depende de cada comunidad autónoma, pues lo que haya, ¿no? Y luego los voluntariados de la UE,
La Unión Europea tiene unos voluntariados que no te pagan demasiado, pero te puedes ir un par de meses. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Armenia, había una que estaba en un pueblo perdido de la mano de Dios. Que dije yo, ole tú, donde en el pueblo, mira que en la capital no teníamos luz todo el día, imaginaos en ese pueblo de allí. Y daba, aparte de clases de español, clases de zumba para mujeres, porque no tenía nada más que estar allí, es un país así intensito, con sus maridos y vivir para los maridos y todo muy rancio. Y les daba clases de zumba y era lo más divertido que habían hecho en su vida. Y dices, tú, es que estás aportando algo al mundo. Entonces es una cosa maravillosa. Os he puesto esta lista de posibles ideas, no sé si alguna más, aparte de lo del Sáhara y los lectorados que acabamos de comentar, este pendiente no quiere estar. Yo creo que una serie interesante, a lo mejor la van a comentar un poquito más, ¿no? Es que últimamente, y incluso algunos nuestros que están en máster, como Ana Campana, están apostando por la enseñanza online, incluso por emprender. También claro. Entonces, ahí, los que estéis conmigo en la asignatura de científica, lo que he dicho. Hablando de lo cual, hablaremos de eso. por cierto, y de hecho nos están pidiendo los estudiantes en el máster, por lo menos a mí me lo pidieron el año pasado, que intentáramos darle algo más sobre lo de incluso crear vuestra propia academia online. Fijaos que hay Elena Prieto, que se montó un canal en YouTube que tiene más de 100.000 seguidores y le paga a YouTube por monetizar todo eso, o sea, que cobra por las clases y por lo que le caiga. Yo tengo un artículo publicado sobre los profesores online, buscáis profesor de L online y veis todo de las plataformas donde podéis buscar trabajo y demás, pero es que estoy asesorando a una plataforma que se está montando de L en China y buscan profesores. Por cierto, si alguien está interesado, que me mande el currículum y, para empezar, no es que paguen excelentemente bien, pero te dan los materiales hechos, eso es verdad, ¿vale? Es decir, no tienes que hacer nada más que plantarte allí y dar la clase. Hay que prepararlo, obviamente, pero vamos, que no es de las peores condiciones que... Y claro, su idea es crecer, que es una startup. Entonces, pues eso, me pidieron asesoramiento y me acabo de acordar justo cuando acabas de decir. Más dudas, preguntas, ¿conocéis algo más, algo sobre esto? ¿Algo que queráis apostillar o preguntar? Si no, seguimos avanzando y luego al final pues recuperamos todas las preguntas que haya. Y aquí es donde os iba, ¿no? Doctorado, pues mejor. Con un doctorado, pues pedirte una beca de doctorado. El doctorado está muy bien. El otro día hay un tuit que ponía, ¿para qué sirve un doctorado si no estás en la academia? Para nada. Bueno, pues para tu conocimiento y felicidad. Pero bueno, que un doctor, o sea, aparte de que te lo pones en las tarjetas, ¿no? Doctor, doctora. Y como os acordáis de Friends, ¿no? Un doctor de verdad, tú no, un doctor de verdad. Pues esto, todavía parte de esa tontería. Hay grupos de investigación donde contratan, tienen proyectos de investigación y pueden contratar a gente. Entonces, si os interesa el tema, un doctorado en L, y todavía no os sentís preparados para ir a vivir fuera, pues un doctorado en L es una muy buena opción, porque además después, si os queréis ir a trabajar a una universidad al extranjero o trabajar aquí en una universidad española, es necesario, porque además hay becas postdoctorales. O sea, hay un mundo en la carrera académica universitaria que es una carrera de fondo con muchas complicaciones, como todas las carreras, pero cuando lo consigues, está muy bien. Centros de idiomas universitarios, como os decía, centros de investigación, empresas privadas. Podéis trabajar en las editoriales. Hay editoriales que contratan gente para crear materiales. Única y exclusivamente se dedican a eso. Para formación de formadores o asesores pedagógicos. Ahora mismo, con la formación que tenéis, probablemente acabaríais siendo asesores. ¿Qué haríais? Viajar mucho. Acabaríais cansados de viajar, también es verdad. Esto es lo que dicen los asesores pedagógicos, por eso duran 5 o 6 años, porque igual están viajando cada 2 semanas a un país diferente. ¿Qué hacen? Presentar los materiales, reunirse con profesores, asesorarlos, pero seguid a las editoriales porque hay convocatorias y podéis hacer una candidatura espontánea. Ojo, no lo descartéis. Sé que a veces buscáis asesores pedagógicos, os mando mi currículum, que puede sonar la flauta. Por eso lo de seguir las editoriales. Hay centros que se dedican a la creación de exámenes, sobre todo, por ejemplo, los DELE y demás, ¿no? Que a veces llegan estas ofertas de tienen que crear. A mí me ha llegado alguna vez, ¿quieres hacer exámenes del DELE? Yo no paso, o sea, no me pagas tanto como para que tenga ganas de hacerlo, pero hay ese nicho de mercado, ¿vale? Agentes de viajes. Esto está muy poco explotado, pero es que resulta que hay agentes de viajes turísticos que te cobran un 10% a las universidades españolas para traerles estudiantes de intercambio. No los Erasmus, sino los que vienen para un par de semanas a los centros de idiomas. No sé si tenéis contacto en algún país por ahí de Dios, pero igual si lo tenéis y os dedicáis cuando vayáis a ese país a juntar gente, Marina, tú con Ucrania lo sabes, que hay muchas veces que se organizan grupos de estudiantes y vienen. ¿Qué hacen? Que a ese profesor que viene con los alumnos le pagan el curso de formación de profesorado,
pero tú si tienes contacto con profesores o con asociaciones de profesores, puedes organizar viajes organizados. Yo cuando lo hice, por ejemplo, cuando estaba en Armenia, yo no trabajaba como agente turística ni nada, ni yo me llevaba nada, pero sí que organicé un viaje de alumnos y vinieron 15 armenias en verano. Yo si quisiera monetizar eso como una... Dios, pendiente, que no me lo pongo más. Si lo quisiera monetizar como algo laboral, podría haberlo hecho y los agentes de viajes, que yo sepa, la última vez que, bueno, luego rescato las cosas, la última vez que yo sabía de esto, cobraban un 10%, que no me parece poco, sinceramente. Y luego, como os decía, el apoyo al desarrollo de apps para el aprendizaje. Si os hacéis algo de lingüística computacional y tenéis lingüística computacional y L, ahí tenéis también un nicho tremendo. ¿Y esto qué necesitáis para trabajar? Un currículum, obviamente, y una teaching philosophy. Me diréis, ¿una qué? Una carta donde declaráis vuestras intenciones y explicáis vuestra cultura de la enseñanza, vuestro estilo de enseñanza y una reflexión sobre la concepción de la enseñanza. Y me diréis, ¿y eso cómo lo sé? Pues os volvéis a los documentos que os presenté antes, hacéis la reflexión de qué necesita un profesor para ser profesor, un buen profesor, qué debe saber hacer, saber ser, saber... ¿no? Todo eso lo planteáis en una carta reflexiva. ¿Qué es para vosotros enseñar idiomas? ¿Cómo se aprende un idioma? ¿Qué hay que hacer en clase? Eso es una teaching philosophy o teaching statement. Si os vais a cualquier oferta de Estados Unidos veréis que es una de las cosas que piden. Reflexionad sobre ella. Los títulos homologados, si lo necesitáis. Y certificados de especialización docente regionales. Por ejemplo, si vais al Reino Unido, el QTS, Qualified Teacher Status. Si vais a Hong Kong, os tenéis que tener eso y además registrar en una base de datos. Entonces, enteraros y hacerlas. En muchos países os van a pedir certificados de antecedentes penales, sobre todo si vais con menores. Así que, bueno, si vais a pedir una oferta de empleo, podéis preparar un archivo y decir, aquí está mi EPG, aquí está mi currículum, mi teaching statement, mi documento de mis títulos traducidos por traducción jurada, aquí tienes mis certificados de antecedentes penales. Cartas de recomendación súper útiles, porque os las van a pedir. Y hay veces, y ahora sobre todo, que se hace más directamente. Y es que cada vez que pides a mí me pasa con mis alumnos, cada vez que pido una oferta de empleo, tienen que poner mi email y entonces ya no vale que hagas una carta y la manden a todas las ofertas. No, es que cada vez te llega una y dices tú, Dios, me mato, porque haces un montón al final. Pero bueno, si podéis pedir cartas de recomendación a profesorado y las tenéis, pues las añadís a vuestras candidaturas, ¿de acuerdo? Y evaluaciones docentes. En el caso de que hayáis dado clase y tengáis evaluaciones docentes, son súper importantes. ¿Vale? Las evaluaciones que hacéis vosotros que os parece que no sirven para nada, sirven. ¿Vale? Muchas veces no para lo que pensáis, pero sirven. ¿De acuerdo? Tienen una utilidad. Y reflexionando sobre qué tenéis que poner en la Teaching Philosophy, ideas que os doy. ¿Qué piensas del aprendizaje de lenguas extranjeras? Palabras clave que os diría: descolonización, ¿vale? Diversidad, porque los manuales son todos blancos y ciseteros. Claro, pero esto también a dónde vais a pedir el trabajo. Ojo, cuidado, que eso es donde hay países donde lo que vende es eso. ¿Qué no funciona en el sistema? ¿Qué mejorarías tú? ¿Qué crees que falta? Tampoco os paséis, ¿vale?, de frenada, pero es importante eso. ¿Qué pensáis de la profesión? ¿Por qué queréis que ser profesor es lo mejor y lo más maravilloso del mundo? ¿Qué pensáis del programa y del currículum? Podéis estudiar, claro, es que si vais a hacer una candidatura, leed. He visto que en el grado hay esto, tienen tantas horas y que se organiza esta actividad, me encanta, me gustaría participar en esto, en aquello o lo que sea. ¿Qué pensáis del rol del profesorado? Yo creo que un profesor, ¿qué tiene que saber hacer y qué está dispuesto a hacer? Todo eso que hemos reflexionado, por eso todo lo que hemos estado hablando, todo lo anterior, la profesionalidad, carrera, todo eso tiene que estar ahí reflejado. ¿Qué pensáis vosotros de esta profesión y cómo os la tomáis? Por eso os digo lo de, podéis preguntar en una entrevista, que da muy bien lo de, ¿y hay algún tipo de ayuda para que nos reciclemos? ¿Nos ofrecéis cursos de formación? Y la gente dice, esta persona vale. Este no viene a cumplir y ya. ¿Qué pensáis sobre los alumnos? ¿Qué papel tiene que tener el alumnado? Si es receptor o un participante activo del aprendizaje. Si la lengua es rellena huecos o es una construcción. Esto, palabras, construcción del conocimiento. Si queréis poner palabras claves, construcción del conocimiento. Las lenguas se construyen y se construyen las identidades. Que el alumnado tiene que tener una motivación y vosotros tenéis que reforzarla. Que hay que ser reflexivo, que hay que adaptarlo a las necesidades. Y todas las palabras rimbombantes que encontréis en los documentos que hemos visto antes. ¿Vale? ¿Y qué pensáis de la lengua que enseñáis? El español es una lengua muy importante, es una de las lenguas más habladas, es una lengua vehicular, fantástico. Pero yo no lo voy a enseñar desde una perspectiva colonialista ni imperialista, ni voy a usar las fiestas y folclore como si fuera eso la tomatina. Hombre, no, vamos a ir un poco más allá. Los toros, hola, ¿vale?
O sea, id un poquito más allá de eso. Bueno, una de las cosas que no dijo Ausi antes, pero que podía haber dicho, yo hago materiales, he publicado libros de manuales de EDL. Vamos a sacar ahora también el B1.2. Se llama Genial, es de la editorial Enclave L. Y en el B1.2 hablamos de los colores, de los colores de género, de identidad de género y demás. La portada del libro es bienvenides, bienvenidas, bienvenides con arroba, con X y demás. La editorial casi le da un ataque. Tenemos una unidad del 8M en el B1.1. Hablamos de xenofobia, de homofobia. Este libro no se va a vender, yo ya sé que en qué países, pero por ejemplo en Islandia lo usan. En Islandia están encantados porque es un libro modernuki. Claro, tú sabes a dónde vas y sabes a lo que te arriesgas, pero bueno. Por eso os digo, sabed a dónde vais y qué queréis ser, cómo sois, qué queréis transmitir. Yo soy la kinky, como decíamos antes. Yo ya os dije que venía hoy. Yo soy muy destroyer con el sistema y me gusta mucho mis alumnos, me gusta dar clases, yo me implico un montón, trabajo tropecientas horas por encima de lo que me toca y me da igual porque me gusta, es vocacional, pero no soy tonta. Y sé la parte buena y la parte mala. Y lo que quiero transmitiros es eso, que lo deis todo porque es genial, pero que no os dejéis llevar por este discurso institucional que utiliza el profesorado, porque les importa 3 pimientos los profesores y sus condiciones laborales. ¿Veis alguna noticia sobre evaluación de la calidad de los profesores y sus trabajos y sus contratos en las academias? ¿Alguna de esas noticias del PERTE y todas estas flautas? ¿Le preocupa? 3 pimientos. Lo que quieren es monetizar turismo y empresas. Entonces, somos el último eslabón y lo que quiero es que os cuidéis, ¿vale? Que os autoprotejáis y que busquéis buenas condiciones laborales. Bien, eso por ahí. Vale. Por eso, bueno, os he seleccionado algunas de las cosas que podéis poner de estos documentos. Es consciente de todas las variedades de uso de la lengua que enseñáis. Por favor, no corrijáis, y esto es una precaución, no corrijáis por intuición, que muchas veces vais a corregir mal. No me daba tiempo, pero os iba a poner un ejercicio de ¿corregirías estas frases? Y diríais todos, sí, pues no. Tenéis un conocimiento de la gramática muy limitado, muy parcial y muy etnocéntrico. Hay muchas cosas que diríais, no, eso está mal, y es válido. Igual tu estudiante ha estudiado antes o tiene una pareja de Bolivia o yo qué sé. No corrijáis a lo loco, tened conciencia de las variedades. Antes de corregir, centraos. Creer que los alumnos pueden llegar a ser responsables de su aprendizaje y que pueden aprender. Promover la identidad cultural. Reflexionar sobre lo que implica ser profesor y cómo desarrollarse. Esto que estamos haciendo hoy. Y que espero que terminéis haciendo mañana. ¿Vale? Que sigáis con esto es un caramelo para que digáis, ostras, cuántas cosas me ha dado para pensar esta señora. Y que os quede ahí el pozo y os pique dentro de unas semanas, dentro de unos meses, cuando volváis a ver una noticia, que le deis esa pensada, ¿vale? Tomar conciencia de pertenecer a una comunidad de profesionales. Y esto es importantísimo, porque esto es como nadie quiere participar en organizar los congresos, las asociaciones no se hacen solas. Si sois miembros de una profesión, hay que participar para que esa profesión vaya bien. Por eso yo estoy en la Junta de ASL, por eso yo participo en revistas, organizo, y cuando me dicen, ¿vienes a dar una charla a mis alumnos? A pesar de que tengo un jet lag que me muero y no duermo por las noches porque llevo literalmente 4 días en España y no duermo más que 3 horas y me caigo de sueño ahora mismo, digo, obvio, porque tengo una responsabilidad social, ¿de acuerdo? Como miembro de la profesión. Entonces, pensad así. O sea, esto tomároslo en serio, si queréis, vamos, lo que os decía al principio, ¿no? Recomendaciones para desarrollar vuestra carrera profesional. En función de la demanda se exigen más requisitos. A país más extraño que os vayáis, menos requisitos. Ya depende de lo piquis que os pongáis, de lo tiquismiquis que seáis. Entonces ya, up to you. En algunos países la contratación depende directamente de cada centro. Por ejemplo, creo que era Eslovaquia, que si no me equivoco, tú puedes ser contratado directamente por un centro de secundaria sin pasar por oposiciones. Buscad en el Atlas lo que os interese rascar ahí. Hay países con poca demanda para IZAZOC, no vayáis de manera espontánea a Myanmar ni locos. No. ¿Vale? Entonces tenéis que saber a dónde vais. Clases particulares, pues pluriempleados, empezar por ahí. Pocas horas de clase, salvo a través de programas interinstitucionales. Esto tenéis que mirarlo mucho, cuántas horas podéis dar, cuántas podéis dar online, centraos un poco. Hablad la lengua del país, que es fundamental. Yo cuando iba a Japón, a los profesores extranjeros no nos invitaban a los consejos de departamento y era muy frustrante porque no sabíamos nada de lo que se hacía. Decían que era porque no hablábamos japonés, no, era porque no nos querían allí, pero es otra cosa. Entonces, hablad las lenguas, estudiad idiomas. Yo ahora tengo la filia por el francés, pero quiero aprender coreano. Aparte que me estoy viendo todas las series en Netflix coreanas, quiero aprender coreano. Registraros, por ejemplo, os decía, ¿no? En Hong Kong, mira, lo tengo aquí apuntado, Teacher Registration en el Hong Kong Education Bureau. Pues fijaos en esas cosas, ¿no? En Hong Kong es un buen sitio para ir a la universidad. Pagan una pasta, ¿eh? O sea, muy bien. Podéis ser examinadores DL.
Entonces, en academias, aunque no seáis profesores de academia, a veces hacen exámenes y puntualmente necesitan refuerzos, incluso en Instituto Cervantes del extranjero o universidades. Y en centros de idiomas universitarios en España también, puntualmente pueden necesitar examinadores. Hacedlos, son cursos de acreditación online que podéis hacer en cualquier centro del mundo. Buscad los más baratos. Dime. Y no, por ejemplo, para trabajar en Hong Kong en la universidad, ¿existe algún tipo de requisito? Sí. Que yo sepa, todavía no es obligatorio el doctorado, pero sí el máster. Y que te presentes a la convocatoria y todo lo que te pidan en esa convocatoria. Bueno, tenía entendido, porque tengo una amiga que estaba trabajando allí, por lo que me comentó de profesora de él, por lo menos lo que se refiere a trabajar en la academia, era bastante sencillito. Sí. Muchos de los profesores ni siquiera han tenido formación en él. Totalmente. Por eso os digo, cuanto más raros, más exóticos, sois un producto. Lo que pasa es, la cuestión de estas cosas son los papeles. ¿Qué permisos puedes tener? Por eso es importante también cuando preguntéis, luego lo ponía por ahí, que os informéis de los visados y qué disponibilidad tenéis y si con un visado de turista podéis trabajar o no. Porque a veces no te dejan cambiar el visado de turista cuando llegas ahí y dices, no, voy, busco trabajo y me lo cambian. Hay países que no te obligan a salir del país para volver a entrar. Entonces, informaros bien de esas cosas. Eso que os decía, los institutos Cervantes organizan todos los centros de acreditación del DELE y si lo hacéis en Egipto o en no sé dónde, en Dakar, vais a pagar mucho menos que si lo hacéis en el Cervantes de París, por ejemplo. Salvo que tengáis prisa por las fechas, buscad, googlead y os salen. Buscad las asociaciones, como os decía. En general, las embajadas no tienen financiación para los actos culturales ni nada, así que las embajadas trabajan también muy precariamente, salvo algunas que tienen las de postín. Pero a veces podéis contactar con ellas si estáis en un país para ver si podéis organizar algo, participar, que os hagan un certificado, ya tienes otro papelito para el currículum. Preferencia a veces de profesorado nativo para clases de conversación. Muchas veces vais a acabar siendo los profesores de la clase de conversación donde se supone que solo tenéis que ser modelos de lengua. Esto es falaz. Pero bueno, aprovechaos desde esa perspectiva. Soy profesor nativo, estoy formado, llévame. Estoy acabando. Lo de la traducción jurada, fijaos, lo de los visados, en muchos institutos Cervantes podéis trabajar como profesores colaboradores, que significa unas horas, pero no da para vivir. Entonces, si estáis allí por otra razón, porque tenéis una pareja, un amigo, podéis gorronear un sofá o lo que sea, es una forma de ir metiendo el hocico. Escuelas internacionales, ya os dije, países abiertamente homófobos, machistas, ojo a dónde vais, porque luego la vida es muy difícil. ¿Sabes? Es decir, tened esta consciencia. Y seguid, como ya os he dicho antes y ya he presentado, las redes sociales para encontrar las ofertas de empleo no publicitadas. Porque las asociaciones, por ejemplo, las de Japón, Canela sí que mandan las ofertas, pero las ofertas de Japón no salen de Japón. Mayormente porque no te patrocinan los visados. Es complicado irse, pero bueno, si estás atento igual encuentras alguna, ¿no? Y nada, estas eran situaciones que quería poneros ejemplos de países de Bulgaria, pero voy a avanzar, Bangladesh, algo que me digáis que os interesa uno, Filipinas, por ejemplo, si queréis ir a Filipinas, hay mucho trabajo. En Filipinas parece ser que también es muy, muy sencillo. Japón, bueno, aquí te cuenta todas las extensiones, puse ejemplos. Pero esta es la pregunta que os quería llevar ahora. ¿Qué os preocupa de la carrera profesional? Y esta es la penúltima diapositiva. Así que decidme, ¿qué os preocupa de todo esto, después de toda esta chapa? ¿Os ha quedado ganas de más, ganas de preguntas? Y son y media, Dios. Decidme cosas. ¿Qué me he perdido? ¿Qué esperabais de la charla que no he hablado? Me falta una parte de un pendiente. Parezco Lola Flores. El pendiente que me ha valido un dinero. Ostras, qué punto. Dudas, no sé, ¿qué esperabais aprender hoy? ¿Habéis aprendido? ¿Habéis cumplido vuestras expectativas? ¿Os he informado de lo que queríais? ¿Dudas, crisis? A mí, por ejemplo, una cosa que me preocupa de la profesión es la sentarse en un sitio. Por ejemplo, no solo encontrar trabajo de forma fija, sino que ese sitio sea el ideal para ti, porque luego también te encuentras con situaciones como culturas ajenas a la tuya o lo que dicen, ¿no? Culturas un poco más tradicionales, por llamarlo de alguna forma. Entonces, claro, todos esos factores al final que... Antes dijimos flexibilidad. ¿Quién dijo flexibilidad antes? Tienes la respuesta. Flexibilidad, porque sí, es verdad. Factores culturales. A tu favor, seguro que es complicado. Este año estuve en Uzbekistán dando clases y uno de los lectores que da la Universidad de Cádiz, estaba el pobre, era gay y Uzbekistán es un país bastante homófobo. Y además era como muy alternativo. Y claro, como que le costaba mucho relacionarse con el profesorado. Dije yo, claro, hijo de mi vida, es que ser el diferente tiene sus cosas buenas, pero también pagas un precio. Y claro, la gente le veía así como un poco reticente, ¿no? Como un poco... Cuando yo vivía en Armenia, claro, hablamos hace 20 años, me decían, yo hablaba del matrimonio gay, esto era, pues imagino, se acaba de probar en España.
Y me dicen, claro, es que como en Armenia no tenemos gays, y yo así, pues yo los conozco a todos, porque salimos por la noche, ¿sabes? O sea, los debo conocer a todos. Entonces, claro, las experiencias depende también mucho cómo te las tomes, ¿eh? Por ejemplo, Japón es un país tremendamente machista, nivel plus, bueno, muchos, digo desde mi experiencia, que decir, hombre, Ucrania es homófoba, hasta de decir basta, hablo en general, no todo el mundo, por favor, esto no, son formas de hablar, ¿vale? Entiéndaseme, que España tampoco es precisamente poco homófoba, ni poco racista, ni nada por el estilo. Pero es verdad que en Japón son muy jerárquicos, y si eres mujer y si eres joven, tu opinión vale poco. Entonces, pues tenéis que saber dónde vais. Pero yo también iba con esa conciencia. Yo cuando estaba en Armenia, por ejemplo, mi director de departamento, no sé por qué, a mí me tenía así como bastante respeto, ya sé por qué tenía la tesis, pero a la profesora de portugués la trataba fatal. No sé si era racismo, si no sé qué. Entonces, claro, pero las experiencias son muy... Claro, cuando hablas de generalidades, luego tú vas y te encuentras experiencias maravillosas. Es decir, no podemos... Estos estereotipos son estereotipos, se basan en algo, se basan en tendencias, en situaciones que se han dado. Pero, por ejemplo, yo en Ucrania pasé una de las mejores etapas de mi vida. O sea, fantástico. Y eso que pasé más frío y tal, pero las clases maravillosas, los alumnos súper implicados, y es verdad que a veces había esas disensiones culturales, de ideas y tal, pero bueno, también es una parte de tu forma, de tu competencia intercultural, de negociar tu vida. Te vas a encontrar con gente que no piensa como tú, salvo que te falten al respeto, que sería lo más, o que tu vida corra peligro, que eso es a lo que me refiero realmente, ¿no? Pero bueno, el resto es curtirse. Así que, a tope, tírate a la piscina, que lo peor que puede pasar es que te salga mal y te vuelvas. Por eso os digo, iros, que lo peor que puede pasar es que tengáis una mala experiencia y salvo que sea peligro para tu vida, el resto te curte. Dices tú, pues ya sé lo que no quiero. Esto como una mala relación, pues lo mismo. Más cosas. Yo voy un poco por la misma línea, saber elegir el sitio adecuado o el lugar adecuado dentro de todas las posibilidades. Una vez que dices, venga, me voy. A donde puedas. Exacto. Y saber elegirlo y no quemarme por haber hecho una primera elección mala, ¿sabes? No hay elecciones malas. Hay situaciones poco favorables, porque no todo es malo normalmente. Y una decisión necesariamente no tiene por qué ser mala. Tú vas a sacar algo siempre, quédate con lo positivo, eso es lo que decía la flexibilidad, ¿no? Yo creo que incluso en el peor de los sitios, salvo que, repito, tu vida corra peligro, te falten el respeto, cosas así más graves, me refiero en general a cosas, pelillos normales que hay, es vete, aprovecha, aprende, y si realmente hay un punto en el que no puedes más, te vas. Dejas el trabajo, porque la gente deja los trabajos, ¿eh? No estamos obligados ahí a estar todos pegados al... Yo cuando les dije que me quería ir de Japón, me dijeron, te damos más dinero. Yo, no, y no. O sea, ya he aprendido todo lo que tenía que aprender aquí. Y es lo que estaba diciendo antes a Roberto, ¿no? Yo me quiero ir otra vez de España, no tengo muchas ganas de ir. Ya llevo muchos años aquí, me pica un poco ¿sabes? Las ganas de... Se me está haciendo otra vez el mundo pequeño, Alicante es un pueblo y sufro mucho. Entonces, también depende de vuestro espíritu, de vuestro rollo, ¿no? Hay gente que le gustaría estar siempre en la misma ciudad. Relacionado con lo de desplazarse y tal, hay una profesora de español online que ahora está en Francia, no se la conoce, Ana Martínez Suárez, que tiene un blog que se llama ¿sí? Viaja y enseña español, y os cuenta, luego os paso el enlace, os cuenta que ella ha estado en Asia, bueno, estaba como María, pero ella ha estado unos meses, se iba... ¿Qué es lo que necesitas para la clase? Ya estaba en la playa y dice, ¿qué conexión wifi? Un ordenador potente. Ir en el hotel, asegurarte de donde esté y ella se ha hecho la vuelta a ese mundo. Lo que se llaman los nómadas digitales. Ella trabajaba en Francia de fisioterapeuta, bueno, pues se ha hecho pareja, tienen un niño y ahora están en Guadalupe. Y ahí lleva unos meses y... Pues claro, tú das tus clases online, te sacas tu dinero. Ella estaba desplazándose, pues me iba, estaba en Asia, estaba en Francia, estaba en España. Y estaba unos meses, ella se aseguraba, eso sí, lo decía, además veía en su página, que necesitáis, como Elena Prieto. Sí. ¿Qué ordenador necesitáis? ¿Qué cargadores de USB para la batería? O sea, todos los requisitos técnicos. Y ella se desplazaba y no tenía que estar tampoco en un sitio. Pensad que si estáis menos de 3 meses,
no necesitáis en muchos países organizar ningún trabajo, o sea, ningún visado especial, y muchas veces eso os permite algún tipo de trabajo informal, ¿no? No en todos los países. Pensad en Australia, que con el Work and Visa es Holidays and Visa, Visa and Holidays, una cosa de esta. Eso, es la única forma de entrar. Es un país súper cerrado. Pues probad por ahí. Y si puedes hacer unas clasecillas online o lo que sea, conoces el país, haces contactos, conoces las asociaciones. Programas de mentoría también, porque también. Esta persona en cuestión también asesora, incluso lo que has comentado de examinadora de examinadora de L. prepara también, o sea que, no pensando. sé, el tema de la enseñanza en línea está muy en online, boga. es lo que comentáis antes, la plataforma esta de Italki. Sí, Berlin y todas estas. Se queda con la comisión, un poco explotación, pero bueno, la gente coge experiencia, algo de rodaje, y luego pues los más avanzados, Óscar Ortega en Didactas, no sé si pues da talleres sobre cómo montar tu negocio, eso es cierto, y dice no basta solo con ser docente, porque llevar los papeleos, registrar la academia, el tema fiscal, y eso, el tema del emprendimiento y tal, también es una opción, porque llevas con la pandemia. Ha crecido mucho. Fijaos que lo de la... El Econole, que ha salido antes lo menciona en la página, y la verdad es que le está yendo bastante bien. Hombre, de todo modo, habrá gente que habrá perdido en el camino, ¿no? Que se sí. Pero el tema online, yo creo que tiene una salida bastante interesante. Ahora no recuerdo... en el artículo que publicamos en esta revista Rile, hicimos un análisis de la media de horas que daba cada profesor. Hicimos una media de horas que podíais dar, siendo realistas con la preparación y demás. Pero ahora no recuerdo, porque aparte veíamos si era por la mañana, por la tarde, por la noche, en función de los usos horarios del alumnado, y hicimos un estudio sobre eso, pero no me acuerdo de los datos concretos. Pero si buscáis en Google Méndez Santos, profesorado L online, os sale el artículo y veis si os interesa ese tema, porque lo que está diciendo Roberto es totalmente verdad. Es una forma de empezar a tener experiencia, conocer centros, incluso iros a otro lugar. Yo sé que en Uzbekistán también quieren llevar algún profe así para un par de meses, uno que estuviera formado. Si tenéis curiosidad, podemos... El nicho de mercado también, por ejemplo, Ana Martínez comentaba, a lo mejor tú te sientes más cómodo, pues si estás en Francia, a lo mejor tu nicho conoce mejor la lengua, lo que comentaba, que dar clase donde tenga 10 nacionalidades, con un sistema lingüístico muy diferente. Vais a saber dar mejor la clase, es así. Si te gusta Japón, aprende japonés y luego vas a explicarles mejor las cosas. El profesor no sabe explicarse, no, igual es que es complicado explicar cosas. Entonces, eso ayuda. Todo lo que sepáis, como decíamos antes, ayuda. Todo conocimiento suma. ¿Estamos? ¿Sí? Pues nada. Sí, ¿no? Y además a las 7 tenemos la presentación del libro, así que...